Hay historias que no se ven, pero que se viven todos los días. Condiciones poco frecuentes que no siempre tienen nombre inmediato. Diagnósticos que a veces tardan años en llegar y familias que caminan entre la incertidumbre, la esperanza y la resiliencia. Este día, en el marco mundial de las enfermedades raras, visibilizamos a los que muchas veces permanecen invisibles para entender, sensibilizar y acompañar. Para ello nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Mariscal, especialista en genética, y Pilarito Arte, quien hoy nos comparte tu condición. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Primero que nada, antes de que hablemos de tu condición, ¿qué nos vas a decir qué es? ¿Qué son enfermedades raras? ¿Qué quiere decir? Porque mucha gente dice, ay, pues yo tengo algo raro, pero ¿a qué definimos? La realidad es que dependiendo del país se define de diferente manera, pero una condición rara, en México específicamente, es cuando tiene una prevalencia menor de 1 en 2000. Entonces, eso es en México. Y aunque individualmente parecerían raras, si las agrupamos, entre un 6 y 10% de la población mundial vive con una condición rara. Entonces, como grupo, no son tampoco frecuentes. Totalmente, o sea, no son tampoco frecuentes, doctora. ¿Y por qué como que nunca escuchamos hablar de las enfermedades raras? Porque es como invisible para la sociedad. Claro, justo uno porque de forma individual son pocas, pero también por todo este tabú que hay o el miedo de decir que las cosas están, pero también más que miedo es, si yo no lo conozco, no lo puedo identificar. Entonces, si no lo estoy sospechando y me siguen diciendo que está todo bien, que va a tardar un poquito más, que a lo mejor es más lento, que a lo mejor le va a costar más trabajo, pero no buscamos el por qué, porque no lo tenemos ni pensado, definitivamente no van a hacer ruido. Y si lo pensamos a política pública o de salud, pues si tengo millones de pacientes con diabetes versus uno de 1 millón para una condición en particular, pues hace que se invisibilicen, pero ya vimos que en conjunto, en realidad, pues no, 1 de cada 20 personas puede vivir con una condición son rara, bastantes, ¿no? claro. Muchísimo. No solo eso, que aparte viene la odisea diagnóstica, de que no das con el diagnóstico porque es algo poco frecuente, algo poco común y entonces es difícil de llegar a un diagnóstico. Ahora sí, cuéntanos qué tienes. Bueno, yo soy portadora de un gen que se llama X frágil. Entonces, pues yo nunca me di cuenta que lo tenía hasta que tuve un hijo, que pues un poco lo que dices de la odisea diagnóstica yo decía, algo tiene. No hablaba, o sea, como muchas particularidades muy parecidas, por ejemplo, a condiciones como el autismo. Entonces yo decía, tiene algo, y en general era, pues todo salía normal en los estudios de la sangre y demás. Y neurólogo, muchísimos doctores, muchísimas terapias. ¿Qué te decían los doctores? Que era un tema de trastorno del desarrollo. O sea, cuando yo creo hoy, después de muchos años, que a lo mejor es algo en lo que empaquetan a muchos niños que no saben qué tienen, Okay. y entonces es pues trastorno del desarrollo. Hoy sabemos que el trastorno, por ejemplo, del espectro autista es muy amplio. Ajá. Pero después, pues cuando fui a una consulta genética, cuando mi hijo ya tenía 7 años, o sea, fueron 7 años de no tener diagnóstico. Y llegamos a una consulta genética y en un minuto, o sea, yo sentía que la doctora desde que la vi se veía. Después conocimos a la doctora Luisa y pues de ahí empezó como también las respuestas, ¿no? El diagnóstico pues sí es muy duro, es muy difícil, la culpa, todas esas cosas porque pues al final lo heredó de mi gen, pero pues también es una respuesta y puedes hacer un plan de acción, puedes hacer una red de apoyo. Y pues la vida sí cambia después de un diagnóstico y por eso es tan importante. Totalmente, o sea, no me quiero ni imaginar lo que habrán vivido, desde luego, de no saber exactamente qué es, porque esto desgasta muchísimo, me imagino te desgastaste mucho tú y familiarmente hablando. Claro, sí, familiarmente es muy importante porque además, pues, obviamente era de, si yo lo tengo 3 hermanos, Claro. Entonces venía para arriba, cuántos de mis hermanos lo tienen y pues sí, todos al final nos tuvimos que hacer la prueba, 2 de mis hermanos lo tienen también, entonces, y al final del día, pues también es un tema de, pues, la responsabilidad que yo tengo de que, pues, quien me rodea pueda hacerse las pruebas para poder incluso prevenir que puedan, pues, digo, es un volado genético siempre, todo, ¿no? Lo que somos, pero... Yo creo que esto es muy importante que lo hablemos porque darle visibilidad a las consultas con un genetista. Claro. Entonces, tú dices, llevabas 7 años en la incertidumbre de saber qué es lo que estaba ocurriendo, llegaste con un genetista y en 10 minutos te dijeron cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad y en qué consiste médicamente hablando. En realidad el X frágil es una condición genética. Me gusta siempre aclarar que
enfermedad y condición no son sinónimos, ¿no? No todas las enfermedades genéticas, no todas las condiciones genéticas implican enfermedad. Entonces, son ciertos rasgos que nos caracterizan. En específico, el X frágil tiene también un espectro distinto dependiendo de si es hombre, si es mujer, del número de repetidos, pero es una condición de gen. Pero este gen en específico, que se llama FMR1, se guarda en el cromosoma X. Y recordemos que los cromosomas son los archiveros que guardan a los genes. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres nada más 1, habitualmente. Entonces, las mujeres, si tenemos una de las 2 copias afectadas, podemos ser de cierta manera portadoras sanas o con manifestaciones clínicas mucho más leves o distintas. En cambio, un varón que tiene la única copia afectada, pues va a tener unas manifestaciones clínicas mucho más evidentes o amplias. En específico, el X frágil en los niños, cuando tiene más de 200 repetidos, vamos a encontrar que tienen retraso en el neurodesarrollo, puede llegar a ser discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista o no, que son uno de los datos clínicos, y tienen mayor probabilidad de tener algunos trastornos del metabolismo, por ejemplo, son más susceptibles a resistencia a la insulina, obesidad y otras cosas. Y algunos rasgos físicos que son edad dependiente. Entonces, realmente es difícil hacer un diagnóstico. Por eso hoy decimos, y dicen las guías, que todo niño que tenga retraso en el neurodesarrollo, discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista debería tener una consulta con un médico genetista para que se puedan identificar estos puntos clave que nos permiten llegar a un diagnóstico. A lo mejor no luego, pero sí por lo menos hacer los estudios necesarios para confirmar uno, ¿no? Esto es importante que lo sepan. Cuando habla de las X y las Y, esto es importante. La doctora nos lo acaba de repetir. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tenemos X y Y. Volteemos lo de género. Si tuvieras algo ligado al Y, a una mujer no le tocaría nunca porque puede ser porque lo trae el cromosoma Y. Para que les quede claro, luego poco a poco les vamos a ir descifrando la genética, que hasta para los médicos es algo difícil de entender, y la importancia de darles importancia a quienes saben de esto. ¿Qué ibas a decir? No, que algo muy interesante es que aunque esté en el cromosoma X, pensamos que entonces el hombre no lo puede transmitir, y no es así. Si lo pensamos de como tú lo decías, el hombre nada más tiene un cromosoma X, entonces el 100% de sus hijas lo va a heredar, claro, porque es el único cromosoma que puede aportar. Entonces todas sus hijas o tendrán la condición o serán portadoras y a su vez lo podrán transmitir. Y el 0% de sus hijos, porque claro, a ellos les van a heredar el cromosoma Y. ¿Cómo te cambió la vida, ya que tuviste un nombre y apellido de enfermedad para tu hijo? No, pues muchísimo. Bueno, uno, obviamente, el inicio es muy difícil, el del diagnóstico, pero pues después te abre a respuestas, te abre a pues lo que ya tienes que hacer. Hoy tengo un equipo de especialistas, incluida la doctora, con terapeutas, con las guías del colegio. Hoy puedo decirles a los niños que rodean a mi hijo pues muchas más respuestas, y pues obviamente también pues para mis hermanos y para mi familia. Totalmente. Ha sido muy diferente. ¿Qué mensaje, doctora, le puede dar a todas estas personas que tienen quizá una enfermedad rara, que no saben qué tienen, que no tienen respuestas? ¿Qué les podría decir? Lo primero que siempre platicamos, perdón, ahorita Pilar y yo, es que confíen en su instinto. Nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes o a ustedes mismos. Entonces, si te vibra el corazón 2 veces, si algo dices, aunque me estén diciendo que es normal, como que algo, pide una segunda opinión. Si no te refieren al genetista, búscalo tú. Pregúntale, háblalo con alguien más, ¿no? Confía en tu instinto de papá o de mamá o de persona que vive con una condición rara. Y a los demás, médicos, personal médico o no personal médico, crean en lo que están sugiriendo. Se nos olvida, en enfermedades raras hablamos mucho de pensar en cebras. Siempre que escuchamos el tac, 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 pensamos en caballos. Y sí, es lo más común y lo más lógico. Y hoy los invito a que cuando escuchen ese sonido, piensen en cebras. Piensen que sí, probablemente sea un caballo, pero ¿y si no? ¿No? Existe la posibilidad de que sea una cebra. Exacto. Totalmente. Este mensaje es justo para visibilizar todas las personas que viven con enfermedades raras, que vemos que son muchas. Y nada más para cerrar, una última pregunta. ¿Sería en un mundo ideal, sensacional, que todo el mundo antes de planear una familia fuera un consejo genético? Ideal sí, sin embargo quiero aclarar que claro que podemos identificar muchos riesgos, claro que podemos hacer muchas pruebas hoy que nos ayudan a saber que a pesar de que nosotros estamos sanos o no tenemos nada, podríamos tener un hijo con una condición genética, pero que no todo es prevenible y controlable. Hay muchas cosas, claro, la mayoría de las condiciones genéticas no son heredadas de nuestros padres, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo más sencillo es el síndrome de Down. Un bebé con síndrome de Down no tiene papás con síndrome de Down, claro, no le heredaron. Entonces no importa cuántos estudios me haya hecho yo antes,
siempre puede suceder y no importa si tengo 15 años o si tengo 40. Entonces, genético y hereditario no son sinónimos y es algo que tenemos que pensar. Idealmente sí, toda pareja que va a empezar una vida reproductiva debería tener una consulta de asesoramiento genético para identificar los riesgos y conocer qué se puede hacer, pero saber que no podemos controlar todo y que esto va a seguir sucediendo siempre, ¿no? Vamos a dejar esto aquí. Yo creo que te traeremos otra vez a que nos platiques cuál es la diferencia entre genético y hereditario. Como ven, no es tan sencillo. Gracias por tu testimonio, porque le das luz a toda esta gente y nos ilustras a toda la población general para que estemos enterados. Fernanda, mil gracias por estar aquí con nosotros.